No importa si eres un amante refinado de la comida gourmet o un gordito apasionado de las garnachas, aquí todos son bienvenidos. Solo tienes que poner Sal al Gusto, presentado por Andrés Pereira. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sal al Gusto. Esta vez continuaremos con el episodio La química en la cocina, pero esta vez hablaremos del PIP, una técnica de cocción que se implementa en la península de Yucatán, aunque existen algunas controversias sobre el PIP. Para ello, tenemos de vuelta al maestro Noel Magaña. Bienvenido, profe, ¿cómo se encuentra? Hola Andrés, ¿qué tal? Es un gusto estar contigo nuevamente. Gracias por la invitación y esperemos aportar información interesante para todos los que nos escuchen. Bienvenido, profe, nos alegra tenerlo aquí de vuelta. Y pues bueno, vamos a empezar sobre el tema. Esta vez va a ser un poco más dinámico, platicando, casi que como una entrevista, ¿no? Platíquenos un poco sobre qué es el PIP. Bueno, el PIP realmente es una cosa muy deliciosa. Bueno, en el nombre o el término genérico que se utiliza, ¿no? Todo el mundo cuando escuchamos la palabra PIP, viene a nuestra mente un alimento que sale de la tierra, como una cocción en la tierra y que comemos normalmente en noviembre, ¿no? Para el Día de Muertos. Sin embargo, el PIP es una palabra maya, ¿no? Que hace referencia a un horno que se fabrica bajo la tierra, ¿no? Y es similar al que se usa en el centro del país para preparar la barbacoa. De hecho, el PIP se usa prácticamente en toda la península de Yucatán y pues por extensión, todos los alimentos que se cuecen en él, pues también de alguna manera se le llaman PIP, ¿no? Estos hornos subterráneos de los que estamos hablando, normalmente se construyen en los solares mayas, se excava un hueco en el suelo, que se le ponen piedras, bueno, ahí luego platicaremos un poquito más sobre la anatomía de este PIP, ¿verdad? Qué interesante, profe. ¿Existen otros lugares en donde se realice este tipo de cocción? Fíjate que sí, Andrés. Yo igual no conocía que existieran otros lugares donde se realicen las cocciones en hornos bajo tierra, en hornos subterráneos. Sin embargo, existen tanto en México como en el mundo esta, digamos, esta técnica de cocción, ¿no? Por ejemplo, la que más conocemos en México, así como el PIP, es el hoyo de barbacoa, ¿no? La barbacoa de borrego hidalguense. Prácticamente es un hoyo circular que tiene más o menos como 1,5 metros de profundidad, en donde también se le pone, en el fondo se le pone leña, ¿ok? Y pues una especie de reja donde va a ir una cacerola con agua, con arroz, bueno, lo que lleva en lo que será el consomé, ¿no? Ahí tiene algunos alambres que sostienen el borrego, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es el único horno subterráneo. También tenemos el Texal, que es el horno huasteco, ¿ok? En este horno huasteco, que obviamente es de la cocina huasteca, también ahí se utiliza para cocinar algunos platillos, ¿ok? Uno de los platillos estrellas de esta cocina es el zacahuil, que es un tamal que puede llegar a medir hasta 5 metros de largo, ¿ok? Y se cocina en un texcal, que es este horno, ¿no? Largo y profundo. Pero no es el único. También, bueno, de hecho, no solo estos alimentos se cocinan, también las bebidas se hornean. El mezcal, recordemos que el mezcal, para tener todos esos aromas y sabores artesanales, pues se hacen unas cocciones de las piñas durante más de 24 horas, ¿no? Y esto se hace también, pues de manera subterránea, ¿no? El agave se entierra y pues hace para hacer el mezcal. Pero fíjate, ya fuera de nuestro país, ya hablando en otros países, en Grecia, los campesinos también preparaban un platillo que se llama cleftico. Ese cleftico está bajo tierra, es una preparación con carne de oveja, con papas, con vegetales sazonados, con hierbas de olor, ¿de acuerdo? Y fíjate qué cosa más interesante encontré, que la intención de cocinar bajo tierra en Grecia era para que los ladrones no pudieran robar la comida de los campesinos, ¿ok? Ahora se sigue realizando este tipo de platos, solo que ahora son cocinados en hornos convencionales o en cazuelas de barro, ya no necesariamente bajo tierra, ¿no? En Chile también podemos hablar de que tenemos ¿cómo se llama? En el archipiélago de Chiloé se prepara el curanto, que es un platillo tradicionalmente hecho en un horno que también lleva el nombre de curanto, así como el pip, ¿no? Decíamos que lleva el nombre de los alimentos, también aquí el horno se llama curanto y el platillo también se llama curanto.
Igual ahí lo que se le pone son brasas de madera, piedras calientes, cubierto con hojas, y se le ponen mariscos, hojas de hortaliza, carne de cerdo, vegetales, para tener una cocción lenta y le va a dar este sabor delicioso, ¿no? En Perú, también en los Andes, en las regiones altas de Perú, se prepara la huatia, ¿no? Que es un platillo hecho con camote, papa, maíz, carne de cordero, alpaca o llama, y también se hace un horno bajo la tierra que se cubre con piedras en forma piramidal para que salga o que tenga una salida de humo, ¿ok? También se consume allá en ese país, en Perú, la pachamanca, que es un platillo de ingredientes muy similares, también se cocina bajo tierra, ¿ok? En Hawái, fíjate qué interesante, en Hawái, en la isla del Pacífico, también tienen unas fiestas que se llaman Luau, así, ¿no? Luau, y allí tiene un platillo tradicional que es calúa, que también es una cocción bajo tierra de cerdo, el cerdo completo y ahumado, cubierto con hojas de plátano, con col, para que se concentren los sabores y hacer la carne pues más tierna, ¿no? Este, ahora, dicen también que los musulmanes, que allá en la India había un método de cocción bajo tierra que pues lo adoptaron o venía de los pakistaníes, ¿no? Ahí tienen el nombre de que le dan a ese horno, es el tandoor, es un hoyo redondo de barro donde se cocinan con leña, con piedra, varios platillos, ¿no? El más común es un pollo en brochetas sazonado con una masala, que la masala es una mezcla de especias, e incluso ahí también pueden cocinar lo que es el pan, ¿ok? En Marruecos, en Turquía también tienen esta técnica, solo que allá le llaman tandir, no tandoor, y también la carne pues vaya especiada, ¿no? En Estados Unidos también tienen algo parecido a los hornos en tierra, que es el barbecue, ¿no? Solo que es muy diferente a como lo conocemos ahora. Es como una barbacoa también. Los tejanos lo preparan de forma distinta porque tiene unas influencias checas y alemanas de los inmigrantes que llegaron allá, ¿no? Ahí lo que se hace es una cocción lenta, ¿no? Bajo tierra, con un cerdo marinado agridulce que encontraban allí. Bueno, lo marinaba con diversas especias, ¿no? Ahora ya no se hace así, ahora se hace diferente, pero como puedes ver, existen varios, digamos, países, varias zonas, aquí en México incluso, en donde también usan los hornos subterráneos para cocer alimentos. En pocas palabras, podríamos decir que el principio del PIB se encuentra en todas las culturas, ¿no? Podríamos decir que nació el PIB por la necesidad de guardar, podríamos decir que es el principio, ¿no? Pues de esta técnica de cocción. Y qué interesante que una técnica sea tan similar en tantos lugares diferentes. Pero hablando un poco más sobre cómo se hace, ¿cuál es el, cuál es el procedimiento a seguir más o menos del PIB? Mira, el procedimiento que se hace ahí con el PIB varía, ¿no? Varía también, no podemos decir que hay un procedimiento estandarizado, sería una mentira decir eso, porque yo he estado, por ejemplo, aquí en Temozón, en un pueblo cercano a Valladolid, en donde, por ejemplo, en el caso de relleno negro, lo cubrían con unas maderitas delgadas del guano, ¿no? De como unos palitos de guano, ¿no? Pero en otros lugares no le ponen ese guano, en otros le ponen otro tipo de maderas secas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en términos generales lo que se hace es escarbar un hueco, ¿no? En los solares es un hueco dependiendo de lo que vayas a hornear, pues es el tamaño del hueco, la forma del hueco. Después se va a llenar con piedras, ahí te vamos a platicar un poquito de las piedras, y sobre esas piedras se va a encender la leña, no se pone abundante leña, que también es una leña especial, para que cuando se consuman las llamas, las piedras queden calientes y son las piedras que van a cocinar el alimento. Se le pueden poner hojas de plátano, se les pueden poner hojas de ramón, incluso en algunos lugares le ponen cartones, le ponen láminas y al final va lo que es la tierra, ¿no? Pero aquí lo importante es que la carne pues no tiene contacto directo con el fuego, más bien tiene contacto directo con las piedras calientes. ¿Qué tipo de piedras son las que se utilizan? Bueno, allá es muy importante decir que estas piedras, que tal vez se le llamen diferente en otros lados, pero el nombre que yo he escuchado que le dicen es el Toctunich, ¿ok? Ese es Toctunich, perdón,
no son las que sirven para el PIB, porque esas Toktunich, lo que va a pasar son demasiado duras para romper y explotan a baja temperatura, ¿ok? Entonces, lo que se utiliza ya es el Saskatoonich, porque esta piedra absorbe el calor y eso es bueno para mantener la temperatura del horno. En cuanto a las maderas, se utilizan maderas, leñas que son firmes, que son duras, para mantener, digamos, un tiempo prolongado la temperatura y se puedan calentar las piedras. Algunas de las que yo escuché que se usan es el pichiché, el sakiup y el bojoy. Bueno, ese está medio raro pronunciarlo, ¿no? Es bojoyo, no sé qué, ese medio extraño, ¿no? Sin embargo, hay otras maderas que, por ejemplo, el jabín, ¿no? También he escuchado que se utiliza, pero repito, dependiendo de la zona, es el tipo de piedra, de madera, pero guardan todos una misma relación, ¿no? Una piedra que absorba calor, que no esté reventando, ¿ok? Una leña que no se consuma tan rápido, y las hojas de plátano, las hojas de roble, etcétera, etcétera. Pero bueno, en términos generales, eso es digamos, una anatomía del pip. Que de hecho es muy importante eso que dice, ¿no? Que en cada parte se hace diferente, que es lo que comentaba en el episodio anterior del panucho, que dependiendo de la zona, de las creencias, de las personas, de la familia, es cómo preparan cada alimento y cada técnica. Que de hecho, retomando la parte de la barbacoa y, o sea, haciendo una comparación entre la barbacoa y el pip, por lo que he visto, es que la barbacoa ponen como el consomé debajo, ponen la rejilla y asan encima el carnero y lo tapan con la hoja del maguey. A diferencia del pip que pues todo se pone directamente en bueno, como decimos coloquialmente por acá, ¿no? En la lata para que se vaya cociendo. Es muy importante esa parte, ¿no? Que a pesar de que, em, a pesar de que comparten similitudes, hay otras cosas, hay otras partes en donde son muy diferentes, lo que podría generar, pues, que el alimento sepa diferente y tenga propiedades diferentes. Y hablando de propiedades, profe, ¿qué le sucede al alimento durante esta técnica? Sí, mira, es correcto lo que tú mencionas y es así, ¿no? Son diferentes las formas de cocción. Ahora, lo que le va a pasar al alimento, prácticamente ahí sí, no importa si se llama barbacoa, si se llama pip, ¿no? Prácticamente va a ser algo muy similar, ¿no? Es decir, fíjate que ahora, de hecho, tenemos pausado una investigación porque realmente yo sí quisiera conocer la cinética del pip, es decir, a qué temperatura inicia, cómo va cambiando, cómo va variando, porque con base en eso podría darte una respuesta más exacta, ¿no? Porque como es una cocción que se hace de manera subterránea y se cubre, prácticamente no hay flama, ¿no? O sea, los hornos de tierra tienen esa ventaja, no hay un calor directo, digamos, con respecto al fuego, ¿no? Más bien es un calor de las piedras, pero es un calor que de alguna manera se va a mantener, ¿no? Hasta que deje la carne bastante suave, las proteínas se van a desnaturalizar, pero es una cocción lenta. Al tener una cocción lenta, lo que hace es que las proteínas, los nutrimentos no se van a degradar como si fuera un horno a 200 grados, como si fuera una fritura a más de 200 grados. Ahí yo considero, la verdad que te voy a repetir con un poquito de miedo a fallar, no creo que llegue a más de 150 grados, o sea, porque ya que se apague las leñas, las piedras quedan calientes, pero bueno, se mantiene un rato abierto en lo que se cubre, pues no creo que tenga una alta temperatura. Al no tener una alta temperatura, hace que no se formen sustancias químicas tóxicas, hace que los nutrimentos se mantengan, ¿ok? Hace que la carne, como es una cocción lenta, hace que la carne quede bastante tierna, ¿no? Bastante suave, ¿no? Este, aquí es muy importante mencionar que estas piedras también van a dar cierto sabor, ciertas características organolépticas, al igual que la leña, al igual que la tierra, al igual que las hojas que tú le pongas. Todo esto, ¿no? Como es una especie de vapor que se va a ir generando en el interior, ¿no? Este calor también va a permitir que las ciertas sustancias de todo esto que forma el horno, la tierra, la piedra, la leña, las hojas, también pasen
a lo que es el alimento, ¿no? Entonces esto hace que pues prácticamente el alimento tenga un sabor muy diferente dependiendo de la tierra, dependiendo de la piedra, dependiendo de la hoja, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, yo creo que lo que le pasa al alimento es una cocción bastante suave, ¿ok? Y se mantienen sus propiedades nutrimentales. Que de hecho, eso es lo importante del PIB, ¿no? La combinación de la tierra, de la leña, de las piedras. Inclusive hay personas que dicen que la lata es lo que da el sabor, ¿no? Que si no es la lata que ellos usan, no queda bueno su alimento. Ya sabe, los pensamientos que muchos cocineros tienen, porque son muy conservadores, ¿no? En cuanto a sus creencias. Sí, es correcto. De hecho, aquí en Yucatán tenemos muchas creencias culinarias, ¿no? Incluso nada más te comento una experiencia precisamente con el pib. En una ocasión, una cocinera tradicional estaba sacando un pib, pero era un relleno negro. Y cuando lo sacó, la verdad es, pues yo no conocía su creencia. Y cuando sacamos la olla, era una olla bastante pesada. Nos dijo, asiéntenlo aquí, no se lo lleven todavía. Lo sentamos allá en la tierra, en un costado, y agarró ella con una cuchara, un cucharón, agarró la parte de arriba, como la nata, por decirlo, la grasita que está en la parte de arriba del caldo, agarró un cucharón bastante generoso y lo vertió en el pip, ¿no? Adentro del pip. Yo le pregunté por qué hizo eso y ella me dijo, mira, le estoy dando gracias al PIB porque me cocinó mi alimento. Esa es la parte que le corresponde al PIB, para que la próxima vez que yo meta otra comida, también me lo cueza. Y dije, oye, mira, qué interesante el respeto que se tiene hasta por la tierra, por las piedras, que para muchos es algo inanimado, algo sin vida. Esta cocinera tradicional también le dio su ofrenda al horno para que en un futuro pues también el horno haga un buen trabajo en la cocción de los alimentos. Sí, realmente esa conservación de sus creencias creo que es lo que enriquece la cultura maya y la cocina de esta zona, ¿no? Yo igual he escuchado algunas creencias como si no se cueces porque estás ciscap, como le dicen, que no se te va a cocer. O que, por ejemplo, si los niños hacen mucho ruido, no se cuece, o si tiene varios remolinos, tampoco se cuece. Los niños tienen que estar lejos de la parte de la cocina. Tiene muchísimas em, creencias, muchísimos mitos, muchísima cultura, toda esta parte del PIB que al principio decía que era controversial porque, em, pues bueno, hay personas que dicen que el PIB no es un método de horneado, ¿no? Las personas que son muy conservadoras dicen que el PIB, pues así se llama, PIB, no le puedes decir que es un horneado, pero para hablar, para personas que son externas al contexto en el que estamos, podríamos decir que el PIB es un horneado porque realmente se cierra herméticamente, ¿no? Para que se pueda hornear, o sea, para que se pueda cocinar, perdón. Em, y es muy controversial porque muchas personas dicen que el PIB no es la técnica, es el alimento, que por ejemplo, el que algunos dicen mugbipollo, ese se le llama PIB, pero que tampoco se le dice mugbipollo ni PIB, se le dice chachacua o hay demasiadas controversias en cuanto a la técnica y a todo lo que se cocina dentro, ¿no? Pero lo que podemos estar muy seguros es que todo lo que se cocina dentro del PIB queda absolutamente delicioso. No hay nada que no se cocine en el PIB que no esté bueno. Este, y si no es en el PIB y se hace, por ejemplo, en un horno o en una olla, tal vez quede bueno, pero no va a tener la exquisitez que tiene si está hecho en el PIB. Por ejemplo, la cochinita, que está sabrosísima, sabrosísima con su tortillita, con su cebollita encurtida, con su chilito habanero. No, simplemente está sabrosísima. Y bueno, hablando más sobre platillos y la última pregunta, profe, ¿cuál diría usted que es el platillo favorito hecho en el PIB? Me has puesto una pregunta muy difícil, Andrés. Honestamente te lo digo porque creo que tanto la cochinita como el relleno, como hay muchos que hacen su escabeche, ¿cómo se llama? Horneado. Mucho de la cabeza de res, muchos lo hornean en PIB, el venado lo hornean en el PIB, ¿no? Muchos cocciones que se hacen aquí en Yucatán. Pero creo que mi favorito sería el relleno negro. Por supuesto, con unas tortillas a mano
y ya con eso prácticamente tienes ahí un plato bastante delicioso, ¿no? Y lo que tú mencionabas, fíjate qué interesante, ¿no? La cosmovisión culinaria que tenemos en Yucatán. Prácticamente tendrías un programa para elaborar con esos temas, ¿no? Invitar allá a tus compañeros que son de algunas comunidades y platicar sobre estos mitos, estas creencias, ¿no? Esta cosmovisión culinaria maya, ¿no? Y la verdad que es muy, muy interesante. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, creo que me quedo con el relleno negro. Creo que es mm, una de las mejores decisiones o sea, una de las mejores platillos que tenemos acá en Yucatán, ¿no? Yo igual amo el relleno con el alma. Creo que si me dieran a escoger entre cochinita y relleno, lamentablemente por la cochinita, yo escojo el relleno, porque simplemente el hecho de que está recalentado y que el pollo o el pavo se deshace en el caldo, ¿no? Y con la tortilla le hacemos chuk, como le decimos, y los comemos. No, 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 simplemente está sabrosísimo. Perdón, o imagínate en unos salbutitos de relleno negro. No, 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 simplemente está, uf, para chuparse los dedos, la verdad. Y bueno, la realidad es que sí tengo pensado hacer un especial sobre la cocina yucateca. Tal vez me lleve varios capítulos, tal vez me lleve una temporada entera. Pero si quiero, simplemente lo estoy dejando para el momento adecuado. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido volando, profe. Le agradezco muchísimo, muchísimo que haya aportado con nosotros. Y bueno, dándole una sorpresa a todos nuestros oyentes, este capítulo ya no va a ser capítulo, va a ser una sección llamada La Química en la Cocina, en la cual tendremos al menos una vez al mes, en donde estará invitado usted, profe. Podremos invitar a muchos otros profesionales del ámbito, ¿no? Para hablar, que nos hablen un poco sobre la parte que compone el alimento, ¿no? Hablando de química, físicamente. Espero que pueda compartir más capítulos con nosotros, profe. Claro que sí, Andrés, un gusto colaborar contigo y de verdad a mí me apasiona hablar de esta parte de la ciencia de los alimentos, la química de los alimentos, porque de verdad que nos muestra muchas cosas que a veces no notamos, no vemos, ¿verdad? Pero yo soy más que encantado en apoyarte y qué bueno que tendrás esa sección. Creo que sí, voy a estar allá, te tomo la palabra para ir echando un poco más de ciencia, ¿no? Para los que nos escuchen. Muchas gracias, profe, de verdad. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan en este episodio más. Y si les gustó, compártanlo con su familia, con sus amigos y sígueme en mis redes sociales como Sale al Gusto. Y en tu plataforma preferida puedes escuchar un nuevo episodio todos los martes. Mi nombre es Andrés Pereira y recuerda que nadie te diga cómo comer. Tú solo debes poner Sal al Gusto. Hasta la próxima.